Cordial saludo, soy el estudiante Edwin Barrios del curso de instrumentación del grupo 44. Realizaré en el paso 2 la etapa amplificadora, que nos dice que empleando el amplificador de instrumentación AD620, de tal manera que si el grupo colaborativo es par, para el caso nuestro es el grupo 44, se obtienen 13 voltios a una temperatura de 80 grados centígrados. Entonces lo primero que tenemos es escoger el amplificador, que es el AD620, y pues lo básico de su datasheet, que es cómo se conecta. Aquí lo podemos ver el integrado. En la pata 1 conectamos una parte de la resistencia variable, pues la que nos va a definir la ganancia. En las patas 2 y 3, la señal negativa y la positiva. En la 4, el voltaje de referencia negativo. En la 8, la otra parte de la resistencia de RG, que nos va a indicar la ganancia. En la 7, el voltaje de referencia positivo. En la 6, que va a ser la salida, y 5, que es una referencia. Entonces, existen dos fórmulas que nos da el datasheet del AD620. La primera es el cálculo para la ganancia, que nos dicen que G es 49.4 kiloohmios, que es una constante de la fórmula, sobre Rg más 1. Y pues la fórmula y la parte para hallar Rg es esta, es 49.4 kiloohmios sobre G menos 1. ¿Y cómo hacemos para hallar esta G? Pues tenemos la función de transferencia y ganancia, que está por el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que se refiere al integrado AD620. Pues estos valores ya los conocemos, entonces para hallar RG, lo que comenzamos es aplicando la función de transferencia y ganancia, que son los 13 voltios que nos piden, y los 0.80 voltios, que estos son pues la conversión que se hace después de pasar del termostato de 80 grados centígrados, no lo pasa a 0.8 voltios. Una vez calculada esta ganancia, que nos da 16.25, que es la ganancia que va a tener el integrado, con esos voltajes calculamos RG. Según la fórmula, nos dice que va a ser 3239 ohmios o 3.2. En la simulación en Proteus aplicamos un voltaje de 14.6 y, y pues aquí tenemos el resultado. Entonces, a 80 grados centígrados, aquí podemos ver cómo hace la conversión el LM35 a nuestra entrada positiva de la señal en el AD620. Entonces vamos a Proteus un momentico. Aquí se está corriendo ya la simulación. Entonces aquí tenemos 0 grados centígrados y pues lo vamos a comenzar a subir hasta 70. Y comenzamos a ver en la salida cómo comienza a aumentar el voltaje, que es el que deseamos que sea de 13 voltios. Al llegar a 80, pues aquí tenemos 13.1 voltios con la resistencia de 3239 ohmios. Aquí podemos ver cómo está conectado, que le entra nuestra señal a la parte positiva del AD620, a la entrada positiva, que en la entrada negativa pues va a tierra. Tenemos la pata 1 y la pata 8, que van a nuestra resistencia RG, pues la salida, que es la 6, la 7, que es la entrada del voltaje de referencia positivo, y aquí tenemos la 4, que es también el voltaje que le aplicamos, pero pues el voltaje de referencia negativo. Y eso sería todo. Muchas gracias.